Buenas noches hermanos, buenas noches iglesia, buenas noches a todos aquellos que están detrás de la pantalla compartiendo este momento tan lindo donde podamos aprender y reflexionar sobre la palabra de Dios. Y me gustaría que antes de comenzar me acompañen a una pequeña oración a nuestro Dios para que nos acompañe y para que esté su presencia en medio de nosotros. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento en donde podemos abrir tu palabra con libertad, Señor, donde podemos escuchar tu voz, Señor, aprender de ti, esa palabra tan preciosa, Señor, que nos guía, que nos dirige, Señor, y nos muestra qué caminos debemos seguir, Padre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que eres, te damos gracias porque nos amas, Señor, y te agradecemos porque hoy puedes estar en medio de nosotros, Señor, y podamos sentir tu presencia, Padre. Te pedimos, Padre, que en este momento hables en nuestros corazones, Señor, y dirijas este momento conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos a cada corazón de acuerdo a lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Te amamos, Padre, y dejamos este momento en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y para comenzar me gustaría que leamos un pasaje que es muy conocido por muchos de nosotros, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16-17, que dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y esta es la palabra del Señor, y este es el propósito por el cual Dios nos habla, para enseñarnos, para mostrarnos, para dirigir, para guiarnos qué camino y qué decisiones debemos tomar para nuestro bien. Es una palabra que nos reprende muchas veces, que nos exhorta y que nos corrige y nos disciplina. También es una palabra que nos anima, que nos levanta, que nos reconforta y que nos hace ver y nos hace recordar que tenemos un Padre en los cielos, un Padre celestial que nos ama y que está y nunca nos va a dejar solos. Por eso, hermanos, te invito a que podamos disfrutar de la palabra de Dios, que podamos apreciar y valorar tener una Biblia en nuestra casa y poder escuchar la palabra de Dios. Es un privilegio realmente muy lindo que en un mundo lleno de mentiras y confusiones podamos escuchar la única verdad, el único camino y la única vida que es el Señor Jesucristo. Hermanos, por eso te invito a que en esta noche podamos disfrutar, podamos escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de este maná espiritual con el cual el Señor nos reconforta para cruzar este desierto. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre el segundo libro de Crónicas. La verdad que últimamente lo estuve leyendo y me interesó mucho y Dios habló mucho en mi corazón a través de este libro. Y siéndole sincero a ustedes, es un libro que nunca le presté mucha atención por el hecho de que me parecía que repetía y volvía a leer lo mismo que había leído hace un tiempito atrás, porque siempre uno empieza leyendo los libros de Reyes y después lee Crónicas y parece que es una repetición del libro de Reyes, porque básicamente habla de muchas cosas similares, pero muy lejos de la realidad, de hermanos. El libro de Crónicas se diferencia en varios aspectos del libro de Reyes muy interesantes. Una de las diferencias más destacadas que podamos encontrar en Segunda de Crónicas comparando con el libro de los Reyes es que en Segunda de Crónicas hace mención únicamente de los reyes de Judá. Si podemos recordar un poquito, había una división con las 12 tribus de Israel, con el imperio de Israel, donde Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, endurece su mano contra las 10 tribus del norte, provocando así una división entre el imperio del norte y el imperio del sur de Israel. Segunda Crónica hace mención únicamente de los reyes del imperio del sur, ya que el imperio del norte desde un primer momento desvió sus caminos a los caminos de Dios, levantando becerros y lugares altos para adorar a dioses extraños. Entonces, Segunda Crónicas únicamente hace mención del pueblo de Judá y de los reyes de Judá. La segunda diferencia que podamos encontrar con respecto al libro de Crónicas y de Reyes es que en el libro de Crónicas no hace tanto hincapié ni da tanto detalles acerca de las actividades y los pecados de los reyes ni las actividades de los profetas. Hace más referencia
a la pureza y al correcto lugar de la ley, que era la palabra de Dios, a la pureza del templo, que era el lugar donde el pueblo podía estar en la presencia del Señor, y a la pureza del sacerdote, que era la persona elegida por Dios para servirle. Se dice que tradicionalmente el autor de Crónicas fue Esdras, y que lo escribió después del cautiverio porque quería crear cimientos espirituales en el pueblo de Dios. Esdras lo que quería dejar asentado no era simplemente lo que los reyes habían hecho y los pecados que habían hecho los reyes. Esdras quería dejar asentado en la palabra de Dios las bendiciones y la rica herencia que tenía el pueblo de Dios cuando tenía una relación pactada con Jehová. Esdras quería dejar bien en claro las recompensas que traía una obediencia a los mandatos del Señor, las recompensas que traía cuando buscaban a Dios con todo su corazón. Se dice que en el reino de Judá hubo solamente 20 reyes que gobernaron al pueblo del imperio del sur. Solamente de esos 20, solamente 6 han hecho lo bueno. Un 30% hicieron básicamente lo bueno. Y eso que ellos estaban ubicados en la ciudad que Dios había elegido y Dios había escogido para poner su nombre allí. Lamentablemente de estos 6 reyes no se dice que tuvieron un corazón conforme al corazón de Dios como se mencionó con David, sino que han hecho lo bueno. Pero leí en un comentario que me llamó mucho la atención esta frase: hicieron básicamente lo bueno. Y me gustaría que en esta noche podamos reflexionar sobre un rey que básicamente hizo lo bueno. Y me gustaría también que en esta noche podamos reflexionar por qué se puede llegar a decir que básicamente hizo lo bueno. ¿Por qué usamos esta palabra de básicamente y no que este rey hizo conforme al corazón de Dios? Y el rey que vamos a ver en esta noche se encuentra en 2 Crónicas, desde el capítulo 14 al capítulo 16, es el rey llamado Asa. Este rey Asa fue un gran rey y fue un gran hijo de Dios. Así que acompáñenme a la palabra, a 2 Crónicas capítulo 14, y vamos a leer los primeros versículos que dicen, versículo 1, capítulo 14, 2 Crónicas: durmió Abías con su padre, que era el padre y el antiguo rey, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de su padre, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de toda la ciudad de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Podemos leer que el rey Asa hizo lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios. Dice que hizo una limpieza en la tierra de Judá, sacando todos los lugares altos y todos los lugares donde se ofrecían sacrificios extraños. No solamente hizo esto, sino que también incitó al pueblo a que buscara los caminos y los mandatos de Dios. La verdad que desde un inicio se puede ver que este rey hizo las cosas muy bien. Limpió la tierra de Judá, incitó al pueblo para que busque y obedezca al Señor. Fue un gran rey y podemos ver que tuvo un gran comienzo, que tuvo un gran inicio, que buscó al Señor y que realmente buscó el agrado del Señor. Si seguimos leyendo, en el capítulo 14, versículos 9 y 15, podemos ver que no solamente tuvo un gran comienzo, no solamente buscó desde un inicio al Señor, sino que cuando se le presentó un problema, cuando se le presentó una dificultad, también buscó al Señor. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 9 de 2 Crónicas, que dice: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. Y vino
hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Séfata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes y delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba lo persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos de delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Podemos ver que Asa hizo lo bueno, hizo lo correcto. Podemos ver que Asa en momentos de dificultades se apoyaba y dependía en el Señor. Dice que cuando vino el ejército etíope, Asa levantó una voz humilde diciendo y pidiendo la ayuda de Jehová. Y Jehová le respondió enviando ejércitos y dándole una gran victoria en ese pueblo que era insignificante comparado con el ejército del imperio de Etiopía. Podemos ver también en el capítulo 15 que el Señor se agrada de esta victoria, se agrada de las actitudes y las decisiones que tenía el rey Asa, y le envía un profeta para enviarle una palabra. Capítulo 15, versículo 1 dice: Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para que el que entraba ni para que él salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó altar a Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Versículo 12, y esto es muy importante. Entonces prometieron solemnemente que buscarán a Jehová, el Dios de su padre, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompeta y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Versículo 16. Y aun Maca, la madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto a la corriente de Cedrón. Con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel. Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Hasta acá podemos ver que Dios se alegra de las decisiones que había tomado Asa hasta el momento. Es más, habla a través de un profeta
y le dice que Dios iba a estar con ellos siempre y cuando ellos estuvieran con Él. Que cada vez que buscaran a Dios, Él iba a estar ahí para darles ayuda, para darles provisiones de lo que necesiten. Dios no solamente le da victorias al pueblo de Israel, sino que los bendecía con su paz y con su amor. Es muy importante porque cuando el rey Asa escucha la voz del Señor, se reconforta y cobra ánimo, y se emociona, y va y vuelve a derribar los lugares altos, y vuelve a derribar los ídolos, y hace una promesa y hace un juramento con gozo y con el pueblo de Judá, que dice que buscarán al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Dice que ni la madre de Asa se salvó, le quitó los ídolos, le quitó la imagen que había hecho, porque sabía que no pertenecía a Dios. Es muy llamativo porque el versículo 17 dice que aunque los lugares altos no eran quitados, el corazón de Asa era perfecto todos los días. Asa había tomado muchas buenas decisiones. Asa realmente había hecho lo bueno y lo correcto ante los ojos de Dios. No solamente desde un principio, sino cuando tuvo conflictos, cuando tuvo batallas y tormentas. El problema de Asa es que para tener un corazón conforme al corazón de Dios, no dependemos simplemente de buenas decisiones, sino de permanecer y tener una comunión con nuestro Dios. Dice el capítulo 16 que en el año 36 del reinado de Asa, subió el rey de Israel, el reino del norte, el rey Baasa, y dice que se puso a fortificar Rama de tal forma que nadie podía ni entrar ni salir del rey Asa. Esto le complicó mucho y la verdad que fue un gran problema para el rey Asa. Pero lo más impresionante no es el problema del rey Asa, sino es la decisión que tomó. Impresionantemente podemos ver que la circunstancia que se le presentó a Asa no fue tan grande, no fue un problema tan grande como se le había presentado en el capítulo 14, cuando el imperio de Etiopía se levanta contra él. Pero aún así sorprende la decisión que toma cuando vemos la reacción de Asa ante cierto problema. En vez de buscar por experiencia lo que ya había vivido, buscar por la experiencia que ya había pasado cuando se levantó el imperio de Etiopía, de buscar la ayuda y buscar el poder de Dios para que le dé la victoria, dice que tomó la plata, tomó el oro del templo y de la casa de Dios y de la casa real, y buscó al imperio de Siria para que lo ayude. Buscó una alianza imprudente a los ojos de Dios. El relato cuenta en el capítulo 16 que el imperio de Siria acepta y ataca al reino del norte, dejando así el reino del norte de fortificar la ciudad de Rama, y ahí puede sacar provecho este rey Asa. Y ahí puede descansar y se le solucionó su problema. Pero lejos de haber resuelto este problema, el rey Asa se convierte en un rey básicamente bueno ante los ojos de Dios, y perdió la oportunidad de haberse convertido en un rey con el corazón conforme al corazón de Dios. Sigue la historia en el versículo 7 del capítulo 16, y dice que en aquel tiempo vino un vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo? Con todo, ¿por qué no te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de sus pueblos. Dice que Dios le presenta a un vidente para hacerle saber lo que Dios opinaba acerca de esta alianza que había hecho con Siria. Y la realidad es que Dios no estaba para nada conforme con lo que había hecho Asa y con lo que había decidido.
le quiere hacer entrar en razón de cierta forma que le hace recordar lo que él había olvidado cuando se levantó el imperio de Etiopía para atacarlo. Le hace entrar en razón haciéndole recordar el numeroso ejército que tenía el ejército de Etiopía, los carros de guerra y la cantidad de gente que tenía a caballo, y aún así Dios lo libertó. ¿Cómo Dios no lo iba a liberar? ¿Cómo Dios no lo iba a ayudar? Y le iba a dar una victoria también con el reino del norte, con el reino de Bas. El Señor quiere que Asa entre en razón y se dé cuenta de que su corazón no estaba perfecto ante los ojos de Dios. Me llama mucho la atención porque en el capítulo 15, el versículo 17 dice que Asa fue perfecto en todos sus días. Pero el Señor quiere dejar bien claro algo en el capítulo 16, versículo 9, que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios no busca un corazón perfecto. Dios busca un corazón perfecto para con él. Y el corazón perfecto para con él no quiere decir que no nos equivoquemos, no quiere decir que fallemos o caigamos o tropecemos en esta vida, sino quiere decir que cuando fallemos, cuando pequemos, cuando caigamos, lo busquemos a él, nos arrepintamos y volvamos a sus pies, humillados, postrados ante él, reconociendo que somos pecadores y que solamente podemos tener una victoria, tener una sanación a través de él. Esto es lo que el Señor lo exhorta a través de su palabra, a través de un siervo de él. Y fuera del arrepentimiento, fuera de la humillación del rey Asa, se enoja y mete preso al siervo de Dios. Podemos ver lo curioso que es cómo empieza el capítulo 14 y el capítulo 15 con respecto a la vida del rey Asa. Y cómo nos choca una decisión tan impresionante que tomó Asa en el capítulo 16. Y podemos hacernos muchas preguntas de cómo el rey Asa pudo llegar a cometer este error que parece tan evidente y tan loco, como dice la palabra. Locamente has hecho. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede un rey, después de hacer y de tomar tantas buenas decisiones, poder tomar una decisión tan errónea como la tomó? Podemos ver que el rey Asa podía tener un corazón perfecto, con sus reformas en contra de los ídolos y la perversión que había en la nación. Él podía tener un corazón perfecto ante los ojos de los hombres, pero como dice, el favor de Dios no busca los corazones perfectos según el hombre, sino que busca los corazones perfectos para con él. Dios busca que vos y yo tengamos un corazón como el de David, un corazón conforme al corazón de él. Y me gustaría, hermanos, que podamos brevemente ver 4 puntos que debemos tener en cuenta para tener un corazón perfecto para con él. Me gustaría que repasemos la vida de Asa desde un inicio y podamos ver las decisiones que tomó y qué formas tenemos que encaminar nuestra vida para tener un corazón perfecto para con él. Y el primer punto es tener un corazón en la presencia del Señor. El capítulo 15 del versículo 2, el Señor le hace esta mención y le hace este mandamiento. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda la casa de Benjamín, Jehová estará con nosotros si vosotros estuviereis con él, y le buscareis, será hallado de todos vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. El deseo que debería tener un hijo de Dios, de estar constantemente en su presencia, de preferir 1000 veces un día estar en la presencia de Dios que 1000 lejos de él. Nosotros tenemos que tener ese deseo de buscarlo, de anhelar su presencia, de disfrutar de su palabra. Y esto es lo que deberíamos tener como hijo de Dios. Un corazón que lo busque, un corazón que lo anhele, que desee estar en su presencia, que desee disfrutar de su palabra, que desee disfrutar de la comunión en oración. Un corazón perfecto para con él y un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que busca y se mantiene en la presencia de Dios. El punto número 2, que para tener un corazón perfecto para con Dios, es tener un corazón obediente. Podemos ver que en el capítulo 15, el rey Asa hace una promesa con gozo
hace una promesa con alegría y al son de las trompetas y las bocinas. Dice el versículo 12: entonces prometieron solemnemente que buscarán a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera que no buscare al Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre y mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo y al son de trompetas y de bocinas. Podemos ver que el rey Asa había hecho una promesa, había hecho un pacto con Dios, de que siempre lo iba a buscar con todo su corazón y con toda su alma. Pero vemos que ante una dificultad, ante un problema, lo primero que busca fue el rey de Siria. Y podemos ver que no solamente ni siquiera obedece a los mandatos de Dios, sino que tampoco obedece la promesa que él hizo a Dios. Hermanos, para tener un corazón conforme al corazón de Dios, necesitamos tener un corazón obediente, que obedezcamos, que sepamos cuáles son los mandamientos de Dios, que sepamos qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros y vayamos con obediencia y sigamos este camino de vida, obedeciendo cada ley, cada mandato de nuestro Señor para nuestro bien. El tercer punto es que para tener un corazón perfecto para con Dios, se necesita tener un corazón en plena dependencia con Él. Pero podemos ver que en este punto que el rey Asa olvidó todo lo que Dios había hecho por él. Olvidó todas las victorias que Dios le había dado. Que si no fuera por Dios, él ni siquiera podría haber vencido al rey de Etiopía. El rey Asa se olvidó de Dios y empezó a depender de su propia fuerza. Empezó a depender de sus propias decisiones, de sus riquezas, de su poder y hasta de alianzas con dioses extraños. No hay consecuencia más grande que empezar a tomar decisiones en nuestra vida fuera de la dependencia de Dios. Hermanos, para tener un corazón perfecto para con el Señor, tiene que ser un corazón 100% dependiente de Dios. Tiene que ser un corazón 100% dependiente de su voluntad. Hay un salmo que dice en el capítulo 16, versículo 8: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Siempre tengo pendiente al Señor, siempre soy dependiente del Señor. Con Él a mi lado, nunca caeré. Y el cuarto y el último punto, y el que más me gusta, es que para tener un corazón perfecto para con el Señor, tenemos que tener un corazón que permanece con el Señor. Tenemos que tener un corazón que permanece más allá de lo que pase, más allá de las circunstancias, más allá de los tiempos. Tener un corazón que siempre permanezca en la presencia del Señor. Podemos ver en el rey Asa que es muy distinto y es muy diferente el corazón de Asa, cómo comienza y cómo finaliza. Podemos ver que hay muchos cambios en el corazón de Asa. Y podemos ver que eso es lo que realmente le desagrada a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un corazón que permanece, más allá de los tiempos, estar siempre en los caminos y en los pies del Señor. Hay un salmo también que me gusta mucho, que está en el capítulo 73, versículos 25 y 28, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción es Dios para siempre. Porque es aquí que los que se alejan a ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Y me gusta la parte que dice: mi carne y mis fuerzas desfallecerán. Pero a pesar de eso, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, para agradar al Señor tenemos que tener un corazón perfecto para Él. Y para eso tenemos que tener un corazón que busque estar en su presencia. Tenemos que tener un corazón que obedezca los mandatos de Dios. Tenemos que tener un corazón que dependa totalmente del Señor. Y tenemos que tener un corazón que permanezca a sus pies. No podemos, hermanos, empezar con un corazón que haga lo agradable a Dios,
empezar con un primer amor que haga lo correcto ante el ojo de Dios y terminar como terminó el rey Asa. Leamos el final, el triste final del rey Asa, capítulo 16 de 2 Crónicas, versículo 11. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en los libros de reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. El rey Asa ni siquiera en su último tiempo de vida, en su último tiempo de sufrimiento a través de una enfermedad, no buscó al Señor. El rey Asa fue un rey básicamente bueno, porque hizo lo correcto, fue un gran hijo de Dios. Buscó a Dios en sus principios, pero en su final se apartó del Señor. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición y haya sido de alerta para todos nosotros, de que estemos atentos a nuestras decisiones, que anhelemos un corazón que busque la presencia del Señor, que busquemos un corazón obediente y nos esforcemos por obedecer los mandamientos de Dios, que tengamos un corazón que dependa del Señor, más allá de las circunstancias, más allá de lo que pase, que siempre nos aferremos al Señor, y que tengamos un corazón que permanezca desde el primer amor, desde el primer momento en que nos convertimos, hasta nuestro último suspiro. Hermanos, espero que realmente Dios haya hablado a tu corazón. Espero que realmente puedas meditar en esta palabra y que Dios pueda obrar en tu vida como la obró en la mía. Espero que haya sido de mucha bendición y que Dios bendiga su palabra.